Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con las ecuaciones. Vamos a recordar algunas cosas. Primero, que una ecuación es una de esas proposiciones de las cuales nosotros no podemos decir si es verdadero o falso. Recuerdan que en una proposición, por ejemplo, mi gato pintó el David, eh, puedo decir que mi gato primero no sabe pintar y segundo que el David no es una pintura. Entonces, nosotros podemos decir de esa proposición si es verdadera o falsa. Dijimos también entonces que en una ecuación nosotros teníamos proposiciones de las cuales no podíamos decir si eran verdaderas o falsas. Entonces, sí podemos descubrirlo, porque tienen esta letra que tenemos acá, x más 10 igual a 25, esto es conocido también como una variable, que es una ecuación. Primero, vamos por partes. La ecuación es una igualdad de la cual yo puedo decir si es verdadero o falso o no, hasta que no lo resuelva, hasta que no descubra cuál es el valor de esta letra que está acá. Sabemos que es un 15, porque 15 más 10 es 25, pero eso hay que demostrarlo matemáticamente. Entonces, una ecuación es una igualdad que tiene, si es una igualdad, tiene un primer miembro y un segundo miembro. El que está a la derecha es conocido como segundo miembro. Y nosotros podemos decir de esta ecuación, de esta igualdad, que para resolverse tienen que seguirse una serie de pasos. Hay reglas que seguir. Nosotros no podemos decirle simplemente al 10, como yo suelo escuchar, este 10 que está sumando se va para el otro lado restando. A ver, ¿lo puedo pasar al otro lado? Restando, lo levanto, le cambio el signo, ya está. Pero en ese momento yo te estoy mintiendo. Hubo un segundo en el que no te dije toda la verdad. ¿Por qué? Porque no puedo levantar las cosas mágicamente. Llevarlas al otro lado y decir que sigue siendo igual. Hay un segundo en el que te mentí. Y la idea no es mentir. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Para poder resolverlo vamos a aplicar propiedades. Una de las propiedades que nosotros vamos a aplicar es la propiedad uniforme. Vamos a escribir acá, miembro, la propiedad uniforme. La propiedad uniforme para nosotros es esa propiedad que nos permite sumar o restar en ambos lados de la igualdad y que no afecta al resultado. ¿Qué te estoy diciendo? Que si yo tengo, por ejemplo, 5 más 3 es igual a 8, si yo al 5 le sumo, al 5 y al 3 le sumo un 2 y del otro lado también le sumo un 2, esta igualdad no va a cambiar. Probemos, 5 más 3 es 8, más 2 son 10. Y de este lado, 8 más 2 es 10. Yo no alteré la igualdad, sigue siendo verdadera. Entonces nosotros vamos a aplicar esta propiedad para resolver una ecuación. Esta es una ecuación lineal, es una ecuación de primer grado. Simplemente a esto le llamamos nosotros, a esa X, le vamos a dar el nombre de variable también, porque va a variar de acuerdo a la situación, va a variar ese resultado. Vamos entonces vamos a ver cómo aplicamos esta propiedad uniforme. Ahora, cuando yo tenga, en este caso, tengo que x más 10 es igual a 15, a 25, perdón, x más 15 igual a 25, yo voy a tener que demostrar, no era 10, perdón, era 10, no estábamos haciendo mal, era 10, yo lo dije bien, lo escribí mal, ahí está, lo que escribimos recién. Entonces, yo sé que va a ser 15, bueno, necesito que este 10 se vaya. ¿Cómo voy a hacer? Aplico la propiedad uniforme, que me permite a mí, x más 10, necesito que este más 10 se vaya, por lo tanto, lo voy a restar. ¿Con quién? Con 10, porque los opuestos se cancelan. 25 menos 10. ¿Qué voy a hacer ahora?
voy a aplicar la propiedad cancelativa. La propiedad cancelativa a mí me dice que yo puedo restar cosas idénticas de los dos lados, podría cancelar si tuviera esto, y no va a afectar la igualdad, porque no estoy cambiando nada. Pero también puedo, si tengo del mismo lado, yo acá tengo más 10 y menos 10, son opuestos y se cancelan. Y simplemente me queda que x es igual a 15. 25 menos 10, que es 15. Así estamos de acuerdo. Muy bien. Vamos a hacer una más para que podamos reafirmar este concepto que estamos trabajando. Vamos a borrar acá para que podamos seguir manteniendo este pizarrón en orden. Dice, por ejemplo, vamos a una más. Si a mí me dice que x dividido 2 menos 1 es igual a 3 al cuadrado, ¿cómo lo voy a hacer? Primero, si yo tengo una operación de división o de multiplicación pegados a mi variable x, porque no sé cuál es el valor por ahora, entonces yo lo último que voy a tener que hacer desaparecer de su lado para decir x vale tanto, es el que está pegadito, es decir, la operación que lo va a enlazar, división o multiplicación. Y lo primero que voy a hacer es tratar de resolver las cuentas que pueda. ¿Qué cuentas puedo hacer? Por eso tengo que aprender a mirar bien. X dividido 2 menos 1 igual 3 al cuadrado. ¿Molesto a alguien si hago 3 al cuadrado? No, no molestamos a nadie. 9. Ahora, x dividido 2 se tiene que ir ahora el menos 1 para ir despejando este camino. Menos 1, lo opuesto a menos 1 sería más 1, pero del otro lado, aplicando la propiedad uniforme, sería más 1. Ahora, cancelo. ¿Qué puedo cancelar? Menos 1 y más 1. Paso en limpio lo que me quedó. Siempre paso en limpio y veo mejor. X dividido 2 es igual a 10. ¿Quién debería irse ahora? Bueno, debería irse este dividido 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál sería la operación que a mí me permite sacar este 2 si está dividiendo? Una multiplicación. Y yo voy a tener 10 por 2. Recuerden que la propiedad uniforme a mí me dice que tengo que hacer lo mismo en ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, puedo simplificar 2 y 2, ¿sí? Entonces yo voy a tener dividido 2 y por 2 se me van a simplificar. No cancelar, simplificar. Cancelo la suma y resta. Simplifico en este sentido, con la multiplicación y división. Porque 2 dividido 2 es 1, no es 0. No es que desaparece como esto que se convierte en un 0. X igual a, si yo tengo X que me quedó solito, paso en limpio y me quedó 20. ¿Será cierto? 20 dividido 2 es 10. 10 menos 1 es 9. ¿Correcto? Entonces lo hicimos bien. Vamos entendiendo. Tenemos entonces nosotros que aplicar. Primero, volvemos a repetir. Primero miro la ecuación. Segundo paso, me fijo qué cuentas puedo hacer sin molestar a nadie. Y una vez que yo resolví esas cuentas, yo voy a poder comenzar a despejar a la X. Si hay X de un lado y del otro, las tengo que reunir. Pero eso se los enseño en otra clase. Vamos a lo simple y a lo básico primero. ¿Hacemos una más o pasamos directamente acá? Vamos, hacemos una más. Tengo 2. Vamos a poner 2 por x menos 1 igual a 4 al cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Primero resolver esta cuenta que no molesta a nadie. Y nosotros estamos acostumbrados y nos aplicamos la propiedad distributiva. A veces tiene sentido y a veces no. Uno tiene que ver cuándo es importante usarla. En este caso van a ver que no hace falta. Vamos a hacer 2 por x menos 1 igual a 16. ¿Qué debería ser?
Si esto fuera todo un solo paquete, porque es un solo paquete, yo voy a tener que estar multiplicando por 2, yo voy a dividir por 2. 2 por x menos 1 dividido 2. 16 dividido 2. Propiedad uniforme. Entonces acá yo lo que hago es simplificar 2 y 2 y me quedó x menos 1 igual a 16 dividido 2, que fue 8. ¿Qué me tengo que llevar ahora? El menos 1. X menos 1 más 1 igual a 8 más 1. Cancelo porque me quedó 0, menos 1 más 1. Si tengo un peso y lo gasto un peso, pago un peso, me quedé sin nada. X igual a 9. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora sí, cuando a mí me piden, entonces, pasar ahora, todo esto que estamos haciendo es en un lenguaje simbólico. Vamos a un lenguaje coloquial. ¿Cómo vamos a hacer? A mí me dice, con las figuritas que tengo. No sé cuántas figuritas tengo, no tengo idea, qué sé yo, tengo X. Ahí está. Y las 24 que tiene mi primo, es decir, ¿qué voy a tener que hacer? Juntar estas dos. Y juntar involucra una operación de suma. Entonces acá me dice, tengo una coma, con las figuritas que tengo y las 24 que tiene mi primo, entonces completamos, es así que, por lo tanto, completamos las 108 que tengo en el álbum. Y ahí comenzamos a resolver. Propiedad uniforme, menos 24, menos 24, cancelo y vamos a llegar al 84 que necesitábamos. Vamos al otro. Dice, la mitad de mi estatura. No les voy a decir cuánto mido, pero, a ver, vamos a descubrir. La mitad de mi estatura significa que a mi estatura la voy a dividir en 2. Coincide, es decir, que es igual que la de mi hermanita, que mide 76 centímetros. Y ahí sí yo voy a tener que multiplicar por 2 y voy a multiplicar por 2 del otro lado. Propiedad uniforme, después simplifico y ya estamos. En el caso del ejercicio 3, que ustedes van a ver acá, el ejercicio 3 me dice, Martina irá a piano todos los miércoles del próximo mes. Vamos a pasar del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. Se fijó como hicimos recién. Se fijó en el almanaque y vio que el mes comienza un lunes. Tenemos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado. Siempre tenemos que tratar de graficar o dibujarnos la situación. A ver si lo podemos entender. Dice que el mes comienza un lunes, es decir, que el primer día es un lunes. Día 2, día 3, 4, 5, 6, 7. La semana tiene 7 días. 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Por qué lo habré hecho hasta acá? Ahora vamos a ver. Dice, ¿cuál de las siguientes fórmulas será 7 por n más 3? ¿O será 7 por n menos 1 más 3? ¿O será 7 por n más 1 más 3? La que a mí me permita averiguar la fecha de cada clase. 3, 10 y 17. Considera que n igual a 1 corresponde a la primera clase. Es decir, que aplicando cualquiera de estas tres, con el número 1, que es la primera clase, yo debería obtener ¿cuál número? El 3, porque mi primera clase fue el 3. Voy a comenzar 7 por, y en lugar del 1, de la n, vamos a colocar el 1, que es mi primera clase, más 3. ¿Por qué? Porque yo tengo una clase semanal y acá le estoy sumando estos 3 días supuestamente. 1, 2, 3. Veamos. 7 por 1 es 7, más 3 son 10. ¿Me dio? Sí, me dio perfecto, pero la segunda clase. Y mi primer clase no fue el 10, fue el 3. Por lo tanto, no me sirvió. Veamos acá.
7 por n primer clase 1 menos 1 más 3. 1 menos 1 es 0. 7 por 0 va a ser 0. Y 0 más 3 va a ser 3. ¿Llegamos al 3? Sí, con la primer clase llegamos al 3. Veamos, por ahora esta estaría funcionando bien. Veamos la tercera. 7 por 1 más 1 más 3. 1 más 1 es 2. Y 2 por 7 es 14. Y más 3 que tengo acá van a ser 17. Llegamos a la tercera clase. Tampoco nos sirvió. Esta funcionó, pero no me puedo quedar así como así con la primera impresión. Vamos a corroborar si funciona para los otros días. La segunda clase. ¿Cuándo va a ser mi segunda clase? 7 por. La segunda clase sería n igual a 2. 2 menos 1 más 3. Más los 3 días que tengo acá, ¿no? Tendríamos 7 por 2, 14. ¿Puedo hacer distributiva? Sí, puedo hacer distributiva. Lo que les decía recién, puedo hacer distributiva siempre o hacerlo más fácil. 7 por 2 menos 1, 1 más 3. 7 por 1, 7, más 3 son 10. ¿Nos dio la segunda clase? Excelente. ¿Se dan cuenta? Entonces, la que funciona es la segunda. Veamos el punto B. Dice, ¿a cuál de estas tres expresiones corresponde la siguiente descripción? Al séptuple del siguiente de un número se lo aumenta en 3 unidades. ¡Wow! ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas cosas tenemos ahí? Vamos a ver si podemos ir por partes y entender de qué estamos hablando. Séptuple. 7 veces. Hasta acá tenemos los 3. Del siguiente de un número. Pensemos así. Siempre tengo que tratar de pensar con números bajitos. Si yo tengo 4, ¿cuál es el siguiente de 4? 5. ¿Cuál es el anterior de 4? 3. ¿Cómo hago para llegar de 4 a 5? Simple, le sumo 1. ¿Y cómo hago para llegar de 4 a 3? Simple, le resto 1. Entonces, el siguiente significa que yo voy a sumarle 1 al número. Y el anterior significa que yo le voy a restar 1 al número. Y a mí me dice acá, al séptuple del siguiente de un número. Entonces estoy pensando en el siguiente, más 1, de un número. Pero no me dice acá al séptuple del número. Me dice el séptuple del siguiente de un número. Es decir, de todo este paquete. Esto sería siguiente de un número. ¿Sí? Séptuple siguiente de un número. Se lo aumenta en 3 unidades. ¿Ya se dieron cuenta cuál es? Sí, muy bien, es la tercera. Ahí está. No me pide que lo resuelva, porque no tenemos una igualdad. Nos está faltando alguien de este lado, entonces no podríamos resolverlo. Y un múltiplo de 7, y acá es importante que nos detengamos un segundo, porque nos dice, a ver, múltiplo de 7. Un múltiplo. Nosotros vimos que la relación es dividendo igual a divisor por cociente más el resto. Si este resto es 0, entonces lo que me quedó significa que es múltiplo de, por ejemplo, 14 dividido 2 es 7. Por 2, 14, resto 0. Si el resto es 0, 14 es múltiplo de 2 y 14 es múltiplo de 7. ¿Se van dando cuenta? Entonces, un número va a ser múltiplo de otro cuando yo lo multiplique. Cuando multiplique los dos números, ahí estamos. Entonces, si yo tengo, en este caso, acá, un múltiplo de 7, significa que al número, si yo lo multiplico por 7, ya tengo un múltiplo de 7. Aumentado en 3 unidades. Aumentado en 3. A un múltiplo de 7, aumentado en 3. ¿Se dieron cuenta? Es el primero. Muy bien. ¿Vamos entendiendo?
o vamos muy rápido? Vamos rápido, pero para que no les lleve tanto tiempo a ustedes. Vamos a los otros. Si a mí me dice, vamos a tratar de borrar para que no nos lleve tantas cosas acá. Transcribí, ahora vamos al revés, del lenguaje simbólico al coloquial. Y el primero que yo tengo dice 2 por n más 1. Yo no te puedo decir, a ver, 2 por n más 1. No, hablemos con propiedad. Dijimos que si sumamos 1 es el siguiente. Esto sería el siguiente. Y dijimos que si lo multiplico al número por otro, va a ser el múltiplo. Va a ser un múltiplo de 2 o el doble de un número. Entonces, a ver, cuando es fácil es el doble, este sería el doble de un número. ¿Cómo lo vamos a escribir? Vamos a ir al revés. Porque el doble de un número más el siguiente, no suena bien. Entonces vamos a escribirlo al revés. El siguiente de qué? De esto que está acá. Es el siguiente de este paquetito que tengo acá. Entonces va a ser el siguiente del doble de un número. ¿Nos vamos dando cuenta? Muy bien, espero que sí. Si me dice el otro, n dividido 5, significa que a este número yo lo dividí en 5 partes, de las cuales cada una es un quinto, o la quinta parte, que también lo puedo escribir así, un quinto de un número, o la quinta parte de un número. ¿Sí? Muy bien. Vamos al otro. 6 por n menos 1. ¿Qué voy a hacer? Dijimos que si es n menos 1, sería entonces el anterior. Si es menos 1, es el anterior. ¿Pero el anterior de quién? De un número multiplicado por 6, o de un múltiplo de 6, o del sextuple, también lo podemos decir, así como dijimos doble, vamos a decir el anterior, ahí está, el anterior ¿de quién? El anterior del sextuple de un número. Del sextuple de un número. Ahí la cursiva se me separó, o debería. ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos al D. El D me dice, a ver, n dividido 3 menos 1. Ya me di cuenta por dónde vamos a comenzar. Por el anterior. El anterior. ¿De quién? De un número dividido 3. Pero sería, si yo puse la quinta parte, el anterior de la tercera parte, y también es válido. Pero no es la única forma de escribirlo. A mí me resulta más simple esta. El anterior de la tercera parte de un número. No hay receta. Recuerden que si uno encuentra una forma más clara o de otro modo de escribirlo, pero que no sea n dividido 3 menos 1. Yo no puedo poner n dividido 3 menos 1. Eso no sería coloquial. Esto no es coloquial. ¿Sí? Esto es el lenguaje coloquial y esto es el lenguaje simbólico. Vamos a leer. Nos quedan dos. N menos 1 dividido 3. Acá, cuidado que yo estoy hablando de la tercera parte, porque la operación que está vinculando a todo esto es una división. Entonces tengo que mirar qué operación es la más importante en este caso. Sería, entonces, la tercera parte, y me imagino que ya se están dando cuenta quién está entre paréntesis. ¿Sí? La tercera parte de la anterior, ¿de quién? De la anterior porque es menos 1, ¿no? De la anterior de un número. Excelente. Y el último que a mí me encanta, que dice n, vamos a poner bien acá, n por n menos 1. ¿Qué dijimos que es? Dijimos que esta operación es un producto.
Y estos serían factores. Si hay un producto, hay factores. Producto. ¿De quién? De un número. Este es un número. ¿Y quién está entre paréntesis? Si este es el mismo número, porque es la misma letra, el anterior de un número. Este sería el anterior. ¿Cómo hacemos para ordenar esto? A ver, anterior, ahí está. ¿Cómo hacemos para escribirlo en forma ordenada? ¿Qué operación es la que enlaza a los dos? El producto. Entonces vamos a poner el producto, en lo primero que vamos a escribir, que es la operación que lo enlazó. El producto entre, si hay dos cosas, entonces tiene que ser entre quién y quién, ¿sí? Entre 1 y 2. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, a ver, vamos a poner en forma ordenada. El producto entre un número, ¿y quién? Este sería el número y su anterior. Ahí está. Y su anterior. Perfecto. Ahora sí, estamos hablando del producto entre y entre. Entre un número y su anterior. ¿Estamos entendiendo? Perfecto. Entonces, cuando hablamos de una ecuación, hablamos de una igualdad. Y tenemos que aplicar propiedades. Primero, propiedad uniforme. Segundo, propiedad cancelativa. Vamos paso a paso, despacito, y así llegamos siempre al final con mucho éxito. Mucha suerte con el trabajo y me dejan sus preguntas si tienen dudas.